Hola, hola. Bienvenidos a esta sentencia SP 1590 del 4 de junio del 2025. Radicado 69070 y magistrada ponente, la doctora Miriam Ávila Roldán. Dada la importancia y extensión de esta sentencia, la cual incluye en total 65 páginas, en este primer capítulo nos direccionaremos a una primera parte, la cual incluye el objeto de la decisión, los hechos, los antecedentes procesales, las sentencias de instancia, la impugnación incluidos los no recurrentes y las consideraciones de la Corte. Dentro de las consideraciones de la Corte tendremos en cuenta la competencia, el planteamiento del problema jurídico y la estructura de la decisión, además de adentrarnos sobre la estructura típica del acceso carnal violento y la relevancia del testimonio de la víctima en delitos sexuales y la metodología de la corroboración periférica. Nos detendremos entonces en este primer capítulo de 2 en total en la página 23 de 54 a las cuales vamos a referirnos, no a las 65 en total porque obviaremos el salvamento de voto. Bienvenidos pues a este primer capítulo de 2 en total de la sentencia radicado 69070. Dentro del objeto de la decisión, aquí la sala decide la impugnación especial interpuesta por el defensor del señor Jorge Enrique contra la sentencia proferida el 3 de septiembre del 2020 por el Tribunal Superior de Tunja. Entre otras determinaciones, ese fallo revocó parcialmente el emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad y en su lugar condenó al tribunal al procesado por primera vez como autor del delito de acceso carnal violento, que se encuentra contemplado en el artículo 205 del Código Penal. Si bien este proceso se sigue en contra de 3 acusados, Jorge Enrique, Juan Carlos y Gustavo, solo el defensor del primero impugnó, o sea, el defensor de Jorge Enrique. Por ello, esta sentencia se enfocará en los aspectos fácticos, procesales y jurídicos relativos a dicho ciudadano, en cumplimiento al principio de limitación. Los hechos se derivan de acuerdo con los actos de imputación y acusación, donde entre octubre del 2012 y marzo del 2013, la señora Norma, de 30 años para entonces, fue contratada por Jorge Enrique, quien era en ese momento supervisor de vigilancia, para prestar su servicio como vigilante en el turno nocturno en el conjunto La Alameda, ubicado en Tunja, Boyacá. En varias ocasiones, con aprovechamiento del grado de superioridad frente a su subalterna, Jorge la acosó, asedió, hostigó y persiguió con fines sexuales no consentidos, indicándole que estuviera en la intimidad con él. De lo contrario, ella perdería su trabajo. Fue tanto el asedio y el temor de Norma a perder su puesto de trabajo, con el cual proveía el sustento propio y el de sus hijos, que ella terminó sosteniendo relaciones sexuales en 3 oportunidades con Jorge, por necesidad y por no perder el trabajo. Pasemos a los antecedentes procesales. El 1 de septiembre del 2017, ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Tunja, la Fiscalía formuló imputación en contra de Jorge Enrique por acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo, conforme a los artículos 210A y 31 del Código Penal. Como parte de los hechos, la fiscal le atribuyó a Jorge Enrique pasar en horas de la noche al puesto de su subalterna Norma, donde la tomaba de los brazos y la acosaba sexualmente, y le decía que si no accedía a las pretensiones sexuales que usted le estaba solicitando, entonces que ella podía perder el trabajo, que esto sucedió en varias oportunidades. Dice que ella cedió a estar en la intimidad con usted en 3 oportunidades, en la oficina de la administración, en 3 oportunidades, porque ella tenía un niño que estaba en Bogotá y que le tocaba mandar una cuota mensual para el sostenimiento de su familia. Entonces que por necesidad y por no perder el trabajo, realmente, ella aceptó estar con usted. Tras la intervención de la fiscal, la juez le preguntó si mantendría la imputación jurídica,
teniendo en cuenta que en su reseña fáctica aludió a la presencia de un concurso con acceso carnal violento. Esa observación fue apoyada por el procurador. Sin embargo, como la instructora no introdujo variaciones, la juez declaró legalmente formulada la imputación en contra de Jorge Enrique como posible autor de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja, el cual celebró la audiencia de formulación de acusación el 13 de julio del 2018. En esa diligencia, la fiscal adicionó la calificación jurídica en contra de Jorge Enrique, en el sentido de que se le acusa como autor de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con acoso sexual. En concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con los artículos 205, 210A y 31 del Código Penal. Llevado a cabo el juicio oral y público, el 30 de julio del 2020, el ACUO condenó a Jorge Enrique a 14 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, al hallarlo penalmente responsable de acoso sexual. Lo absolvió del acceso carnal violento. Contra esa decisión interpusieron recurso de apelación la fiscal, los defensores, la representante de víctimas y la procuradora. Solo los dos primeros, o sea, la fiscal y los defensores, presentaron en término la respectiva sustentación. El 3 de septiembre del 2020, el Tribunal de Tunja revocó parcialmente el fallo de primera instancia y en su lugar condenó a Jorge Enrique por primera vez como autor de acceso carnal violento. Le impuso una pena de prisión de 13 años e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. No le concedió la suspensión condicional de la ejecución de pena ni la prisión domiciliaria. Ordenó su captura inmediata. Declaró la prescripción de la acción penal del acoso sexual. Y esa decisión fue leída en audiencia del 16 de septiembre del 2020. Dentro del término legal, el defensor de Jorge Enrique interpuso y sustentó la impugnación especial. Y como no recurrente, se pronunció la delegada del Ministerio Público. El 29 de octubre del 2020, encontrándose aún dentro del plazo de sustentación, el defensor presentó adición a la impugnación. Remitido el expediente a la Corte, el despacho sustanciador constató la ausencia de la sesión de juicio del 16 de julio del 2020, donde Jorge Enrique renunció a su derecho a guardar silencio y testificó en este proceso. Por ello se hicieron múltiples requerimientos al Centro de Servicios Judiciales, soporte técnico y mesa de ayuda de gestión de grabaciones, a las instancias, a las partes, a los intervinientes e incluso a la sede de Lifesize en Estados Unidos, con el objetivo de lograr la recuperación del audio. Todos los esfuerzos fueron infructuosos. Sumado a ello, fue necesaria la devolución del expediente al tribunal, con el fin de que se corriera el traslado de los 5 días a los no recurrentes, respecto del segundo memorial de la defensa, en cumplimiento de las reglas fijadas en el AP 1263 del 2019. Tras acatada esa orden, las diligencias retornaron a la Corte para emitir decisión. A ese reingreso se le asignó un nuevo radicado. Enterémonos de las sentencias de instancia. En cuanto a la primera instancia, tras la plena identificación de Jorge Enrique, quien es una persona que era administrador de empresas de seguridad, con antecedentes penales por una condena de actos sexuales con menor de 14 años, el juzgado fundamentó la absolución del prenombrado en la existencia de varias dudas, emanadas del relato somero de la víctima y del anémico caudal probatorio. Según el ACUO, la primera de esas incertidumbres, o sea, del relato somero de la víctima, surgió respecto del escenario en el que la agraviada dijo ser sometida al acceso carnal, ya que no es claro cuáles fueron los medios de ingreso y de custodia de las llaves del salón social del conjunto residencial donde habría ocurrido la agresión. Añadió el ACUO que la víctima tampoco reseña o categoriza la presunta violencia que se empleó en contra de ella. Y por más de que la fiscal insistentemente le solicitó brindar detalles al respecto,
la ofendida no acotó ninguna circunstancia que tornara palpable la violencia moral aludida en la acusación. Detectó una incongruencia en el testimonio de la perjudicada en punto de las consecuencias dañinas en su salud. En el juicio, ella dijo no haber tenido padecimientos físicos. Sin embargo, en la anamnesis del examen sexológico practicado a la víctima por el médico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quedó consignado que la precitada procedió a la automedicación de antibiótico por contagio de una infección luego de tener sexo con Jorge Enrique. Tales imprecisiones e incongruencias, en criterio del juez, no se subsanan con la declaración de la psicóloga de la Secretaría de Protección Social de Tunja. Pues, si bien en el informe que rindió se consignó el tormentoso malestar de la entrevistada, no se da cuenta de cuál es la violencia atribuible al señor Jorge Enrique. Tampoco queda claro el origen de las patologías que mentalmente reconoció en la entrevistada, ya que, aparte de los hechos juzgados, la señora Norma expresó ser víctima del conflicto armado y de haber sido abusada sexualmente a sus 14 años. En su concepto, ese cúmulo de circunstancias muestran que la víctima ha sido lastimada en su cuerpo y en su psiquis desde su infancia. Eventualmente, eso la torna en una persona vulnerable y por esa vía propensa a ser dócil ante cualquier amenaza. Sin embargo, para el juez no puede pregonarse que el acusado se prevalió de dichas circunstancias para doblegar la voluntad y la resistencia de quien fuera su subordinada. A su juicio, la versión de la ofendida tampoco se torna confiable a partir de los testimonios de dos personas, Lía Maritza y Edilma, ambas residentes en la Alameda. Aparte de que me dio confusión en la manera en que ellas se enteraron de los hechos, al momento de explicar lo que Norma les refirió. No se connotaron los presupuestos fácticos de los mentados reatos, en punto a lo que se pudo apreciar. Fue al dueto de acusados, presuntamente exhibiendo su miembro viril. En síntesis, el juzgador estimó que la perjudicada refirió de manera repetitiva lo concerniente al acoso sexual en el lugar de trabajo, pero no brindó detalles sobre los accesos carnales. En últimas, esto se perfiló para denotar la existencia del punible consagrado en el artículo 210A del Código Penal, mas no para acentuar lo concerniente a los ilícitos contemplados en los artículos 205 y 206 de la misma codificación. Pasemos a la sentencia de segunda instancia. El Tribunal de Tunja revocó parcialmente la sentencia del ACUO y en su lugar, primero, declaró prescrita la acción penal del acoso sexual y cesó el procedimiento a favor de Jorge Enrique por ese punible. Y segundo, declaró penalmente responsable al prenombrado como autor de acceso carnal violento. Respecto de la cesación del procedimiento, explicó que los hechos atribuidos a Jorge Enrique a título de acoso sexual hicieron parte del suceso causal que se materializó en el acceso carnal. Por tanto, en sentido estricto, no podían resultar penalizados de forma independiente. En correspondencia con ello, añadió, se configuraría una doble incriminación, non bis in idem, que daría lugar a excluir el punible de menor amplitud conceptual. Sin embargo, como en este asunto operó la prescripción de la acción penal del acoso sexual, ya que este tiene una pena máxima de 3 años, y estos se cumplieron el 1 de septiembre del 2020, lo procedente era declarar la prescripción de la acción por dicho punible y decretar la cesación de procedimiento en favor de Jorge Enrique, como en efecto se resolvió. En sustento de la condena, resaltó la cardinal importancia y coherencia interna del testimonio de Norma, quien señaló a su jefe, a Jorge Enrique, como uno de los sujetos que la hostigó sin tregua en la Alameda Universitaria, con la intención de que cediera a sus demandas lascivas. Siguiendo al adquent, la agraviada narró que entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana,
Jorge Enrique pasaba por su puesto de trabajo y comenzaba a pisotear duro y entonces a tratarme feo, con malas palabras. Entonces, ¿que se va a acostar conmigo o se va? Se va y no sigue trabajando más conmigo. Aunque ella le manifestó su desinterés, aquel la fustigaba todo el tiempo con acciones invasivas de su integridad física, incluso maltrato verbal. La tocaba, la chantajeaba, como cuando le decía: usted no se acuesta conmigo, si usted no hace esto, se va del trabajo, no tiene más trabajo. El hostigamiento llegó a tal punto que ella sostuvo relaciones sexuales con Jorge Enrique en la casa de administración en 4 ocasiones, sin que esa fuera su voluntad, sino solo lo hizo para conservar su trabajo. Según el tribunal, es cierto que esos hechos no fueron presenciados por ningún otro testigo, como es común en las conductas sexuales. Pese a ello, sí se encuentra confirmación en otras pruebas y por eso mismo dotan esa versión de coherencia externa. Puntualmente citó el testimonio de la señora Lía, residente de la copropiedad, cuyo valor persuasivo radica en lo que percibió cuando escuchó el relato de la víctima y lo que notó en su actitud los días venideros. La testigo narró que una noche Norma irrumpió en llanto y le contó que Jorge Enrique la acosaba cada que pasaba haciendo la ronda. Ante esa revelación, motivó a la agraviada a denunciar. Sin embargo, en los días siguientes la notó atemorizada, dolida, desesperada, lloraba, alguna vez le insinuó que pasaba algo más que el acoso, pero al final prefirió guardar silencio y retirarse de ese trabajo. Respecto de la testigo Dilma, quien también reside en el conjunto, la colegiatura reconoció que ella no refirió a Jorge Enrique como uno de los agresores. Empero, ese aspecto no tiene la capacidad de refutar los señalamientos de la víctima en contra del prenombrado, ya que la otra persona con la que aquella abordó los abusos fue a la señora Lía, quien sí lo nombra y brinda detalles de la información que la víctima le confió. Y de todas formas, Edilma sí aludió a los actos de otra persona implicada que se llamaba Juan y los otros 2 salvajes. La versión de la ofendida la estimó fortalecida con la declaración de la psicóloga de la Secretaría de Protección Social de Tunja, quien determinó que la afectada toda su vida había sido una mujer muy vulnerable. En su infancia sufrió otro abuso sexual. Es víctima de conflicto armado y el padre de uno de sus hijos fue asesinado. Carece de red de apoyo familiar, pues no tiene papás. La abuelita que la crió ya falleció y no tiene bajo su cuidado a sus hijos porque ellos están con su pareja actual. Además, nunca recibió una atención adecuada tras los abusos. Con esa prueba, encontró palpable la condición de extrema vulnerabilidad de la víctima, dadas sus difíciles condiciones sociales, familiares y económicas. El tribunal tuvo en cuenta que a la versión de la ofendida se opusieron los procesados. Ellos negaron algún contacto erótico o insinuaciones sexuales hacia Norma. Asimismo, indicaron que la copropiedad únicamente manejaba un ejemplar de la llave del salón comunal y que la estructura de ese espacio es de ventanales grandes. Por su parte, Jorge Enrique dijo no haber padecido enfermedades de transmisión sexual, mientras que la denunciante cambió en el juicio su versión en ese tópico. Para el ADCUEN, esa posición de defensa material no logra derruir la narrativa firme y lógica de una cadena de sucesos denigrantes experimentados por la ofendida durante los 6 meses que trabajó como vigilante a las órdenes de los acusados, que comienzan con el acoso, manifestado en expresiones físicas y verbales de contenido sexual, directamente para que tuviera relaciones sexuales con ellos, so pena de no darle más trabajo. Bajo ese panorama probatorio y con apoyo en los lineamientos de la sentencia SP 2136 del 2000,
El Atwen declaró probado que entre finales del 2012 e inicios del 2013, en el conjunto La Alameda Universitaria, el aquí procesado Jorge Enrique accedió carnalmente a Norma mediante el uso de la violencia, expresada en el abuso de poder y la intimidación psicológica de perder su puesto de trabajo. En consecuencia, condenó a Jorge Enrique como autor de acceso carnal violento, sin el concurso homogéneo por no haber sido imputado jurídicamente. Centrémonos ahora en la impugnación especial. El defensor de Jorge Enrique solicita la absolución de su representado. Basa su pretensión en que el tribunal incurrió en una violación indirecta de la ley sustancial por apreciación indebida de la prueba, al tener por acreditado que hubo relaciones sexuales entre el procesado y la víctima, cuando esto no fue demostrado por la Fiscalía. En concreto, considera que el Atwen erró al reconocerle credibilidad a Norma en contravía de las pautas del artículo 404 del Código de Procedimiento Penal. Sobre todo, censura que la testigo no enfoca la cámara adecuadamente, ni se ven sus ojos ni su boca, por lo que no es perceptible su lenguaje no verbal. Tampoco respondió a las preguntas de la defensa, circunstancias que impiden verificar la veracidad de su versión. También él tacha de completamente contradictorio el relato de la víctima. En la denuncia manifestó que don Jorge Enrique me echó del trabajo. En el juicio declaró que había renunciado por la presión de los pedimientos sexuales, al tiempo que se puso nerviosa a la hora de intentar justificar las razones de la incongruencia. En cambio, las demás pruebas, como el testimonio de la señora Lía, indican que la señora renunció. Prosigue señalando la defensa que en la denuncia y ante el médico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la señora Norma expresó que sostuvo relaciones con Jorge Enrique 3 veces. Ante la psicóloga indicó que fueron 2 veces y en el juicio dijo que fueron 4 veces. Refuta cómo se presentaron las relaciones sexuales, en especial sobre la posición de las llaves en cabeza del señor Jorge Enrique. Supuestamente, el procesado llamó a Norma al sitio de los hechos y abrió la puerta, cuando quedó demostrado que las llaves del recinto permanecían en la celaduría o en cabeza de una señora llamada Edilma. Según el libelista, en algunas oportunidades la víctima sostuvo que por la fuerza había tenido que realizarle sexo oral al señor Juan Carlos, mientras que en otra refirió que el sexo oral se lo había practicado a otro señor Gustavo. Adicionalmente, considera inverosímil el relato de la perjudicada tras contrastarlo con las demás pruebas. Trae a colación el testimonio de un señor Argemiro, que es el médico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual califica de fundamental, toda vez que la víctima le manifestó que se le prendió una infección al tener relaciones sexuales con Jorge Enrique, por lo cual tuvo que automedicarse con antibióticos. Circunstancia que tilda de muy extraña, ya que el médico nunca antes había conocido que una víctima de un delito sexual a la que se le prendiera una infección de transmisión sexual se hubiese automedicado. La Corte en este momento hace una precisión en pie de página en donde aclara que realmente se trata de una prueba pericial, de acuerdo a los artículos 405 y 423 del Código de Procedimiento Penal, más no de un testimonio que va de acuerdo a los artículos 383 y 404 ibidem. Sin embargo, para guardar fidelidad al texto, se utilizan las palabras exactas empleadas por el impugnante. Y según el censor, pierde credibilidad aquello de la infección de transmisión sexual que supuestamente le había aprendido Jorge Enrique, dado que en audiencia la víctima asumió una actitud evasiva, limitándose a manifestar que solo había padecido moralmente. Es decir, sin lugar a equivocación, que en juicio Norma negó haber sido infectada con una infección de transmisión sexual. Y a su paso, el procesado dijo nunca haber padecido ese tipo de enfermedades.
También el impugnante critica que la segunda instancia no se detuvo a analizar las manifestaciones de los testigos de la defensa, las cuales son certeras y sin contradicciones. En concreto, el procesado dijo nunca haber padecido una ETS y nunca haber sostenido relaciones sexuales con Norma. Tras confrontar los testimonios de la señora Dilma y Lía con el de la víctima, esgrime varias críticas. Primero, el adcuen desconoció el contexto declarado al concluir que las prenombradas no tenían conocimiento de los hechos, cuando la agraviada indicó que fueron ellas quienes le aconsejaron denunciar, luego de contarle sobre los abusos. De todas maneras, las testigos nunca manifestaron que Norma había sostenido relaciones sexuales, pese a que la prenombrada siempre insistió que ellas tenían conocimiento. Segundo, con las dos testificales rebate la credibilidad de Norma, ya que no es cierto que ésta hubiese hablado con la residente sobre Jorge Enrique. Es más, la señora Dilma refirió como en presencia del señor Jorge se acusó a otro procesado quien se sonrojó, pero en ningún momento manifiesta que por parte de Norma, en la época de los supuestos hechos, se hubiese acusado a Jorge Enrique de ningún tipo de pedimento sexual a cambio de conservar su empleo. De hecho, el señor Jorge Enrique era porque él le debía sueldito o algo así e iban a hacer cuentas, pero no porque estuviéramos revirando otras cosas, sino por cuestión de sueldo, algo así. Como tercer punto, la defensa sostiene que la versión de Norma no tiene sentido sobre un asunto de dinero. Indica que la prenombrada dijo que ellos se enteraron que yo le estaba contando a la señora Dilma que ellos dos vinieron, me tiraron la plata así, casi por la cara, y entonces me echaron y me trataron feo. Sin embargo, agrega, si el problema del sueldo se realizó en presencia de la señora Dilma, ¿por qué esta no relata que le tiraron el dinero y que la echaron en presencia de la señora Dilma, quien manifiesta que Norma renunció? Como cuarto punto, tacha de incoherente la versión de la ofendida sobre amenazas en su contra por denunciar. Por un lado, no concuerda que a una persona que le esté creyendo le diga que la amenazan con mensajes de texto y a otra con llamadas. Esto en alusión por lo dicho por la señora Lía y por la señora Edilma. Por otro lado, si las amenazas fueron posteriores a la denuncia, no es comprensible cómo la señora Lía vio uno de los mensajes cuando Norma se encontraba en la caseta, pues esto supondría que la agraviada todavía trabajaba en el conjunto. Y como quinto punto, censura que la ofendida dijo trabajar en seguridad hasta el 2018. Sin embargo, a las personas que le están ayudando, o sea, a la señora Lía y a la señora Dilma, les manifestaba que ejercía labores de agricultura en pueblos. Esto evidencia falta a la verdad en alguna de las versiones. Subsidiariamente, solicita que sea tenido en cuenta que el tipo penal objeto de análisis requiere el componente de violencia, el cual por parte de la Fiscalía se planteó violencia moral. No obstante, dentro del proceso no fue demostrado que las supuestas amenazas de perder el empleo fueran suficientes para doblegar completamente la voluntad de Norma para acceder a relaciones sexuales. En particular, echa de menos la práctica de un dictamen adecuado de conformidad con el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal, en atención a que la profesional de la Secretaría de Protección Social del municipio de Tunja es psicóloga social. No expuso el grado de aceptación de sus conclusiones sobre probabilidad o certeza, por lo que durante el trámite procesal no logró demostrarse violencia moral alguna. De todas formas, añade, si la víctima contó los hechos a la señora Dilma y a la señora Lía, integrantes del Consejo de Administración del conjunto, quienes le manifestaron su apoyo, ¿por qué ninguna de ellas expresó que se realizó una amenaza de pérdida de empleo a Norma? Máxime cuando se demostró, según estipulaciones, que la señora Dilma contrató al administrador Juan Carlos, quien a su vez contrató a Jorge Enrique.
Es más, expone, la señora Dilma es enfática en narrar que de Jorge Enrique no había ninguna queja. Solo a raíz de la denuncia, la víctima habla de amenazas, por lo que pierden firmeza las acusaciones ante tantas imprecisiones. Por último, indica que el tribunal incurrió en un error inducido por la Fiscalía, en atención a que respecto de un evento con el señor Juan Carlos, se hace creer que unas incapacidades respaldan el relato de Norma de echarlos por las escaleras, ya que se encuentran constancias de hospitalización. Pero si se analizan las mismas, la constancia de hospitalización fue del 16 de marzo, en donde reza que Juan Carlos se encontraba hospitalizado desde el 11 de marzo, es decir, posterior a la renuncia de Norma. Llegamos aquí a la intervención del no recurrente. La procuradora insta el rechazo de la impugnación con fundamento en que la sustentación del recurso fue deficiente, insatisfactoria y genérica. En respaldo, sostiene que el apelante no ataca de manera directa la motivación expuesta por el tribunal para condenar a Jorge. Por el contrario, se limita a reseñar unos segmentos de los testimonios, pero no explica con argumentos fácticos y jurídicos en qué difiere su valoración de la prueba con la del Atquen. En esa vía, señala que no basta con que el recurso sea sustentado, sino que su contenido debe ser de tal entidad que permita establecer el posible yerro en que pudo haber incurrido el fallador. Como en este caso, el defensor no satisfizo esa carga, esta instancia no puede pronunciarse. Llegamos ahora a las consideraciones de la Corte, iniciando con su competencia. En este punto, la Sala de Casación Penal es competente para conocer de la impugnación especial presentada por el defensor de Jorge Enrique en contra de la sentencia proferida el 16 de septiembre del 2020 por el Tribunal de Tunja, conforme a lo dispuesto en el numeral séptimo de los artículos 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2018. Y las directrices plasmadas en el auto AP 1263 del 2019. Realiza la Corte una aclaración preliminar, porque contrario a lo sugerido por la Procuradora, no hay lugar a declarar desierta la impugnación especial, como quiera que ésta sí cumple con un mínimo argumentativo en la sustentación de la discrepancia jurídica respecto de la sentencia apelada, como se verá subsiguientemente. Iniciemos con el planteamiento del problema jurídico y la estructura de la decisión. Corresponde a la Sala determinar si las pruebas aportadas al juicio sustentan con suficiencia la declaratoria de responsabilidad penal en contra de Jorge Enrique, como autor de acceso carnal violento, tesis de la sentencia Atquen, o si, por el contrario, ante la insuficiencia del material probatorio, ha de revocarse la condena y en su lugar absolverse al prenombrado, antítesis de la impugnación especial. En ese orden, la Corte ha de abordar los dos problemas jurídicos. Primer problema jurídico. Carece de credibilidad el testimonio de la víctima sobre la ocurrencia del acceso carnal debido a contradicciones internas e incongruencias externas frente a las demás pruebas. Solo si la respuesta a la anterior pregunta es afirmativa, habrá de definirse y abordarse el segundo problema jurídico. ¿Son suficientes las amenazas del procesado hacia la víctima, cifradas en perder su empleo, para declarar acreditada la violencia moral en el acceso carnal? Para brindar respuesta a esas controversias jurídicas, la Sala referirá a los siguientes aspectos. Primero, la validez del trámite ante la pérdida de una prueba. Segundo, la estructura típica del acceso carnal violento. Tercero, el testimonio de la víctima en los delitos sexuales y la metodología de la corroboración periférica. Cuarto, el caso en concreto. Quinto, las conclusiones. Y sexto, las medidas de restablecimiento de derechos. Pasemos ahora a hablar sobre la validez del trámite. En este caso, fue imposible acceder al archivo audiovisual del 16 de julio del 2020,
donde Jorge Enrique renunció a su derecho a guardar silencio. El despacho sustanciador hizo 7 requerimientos a distintas autoridades para la recuperación del archivo. Por ejemplo, al Tribunal de Tunja, al Juzgado Primero Penal del Circuito de igual ciudad, al Centro de Servicios Judiciales, al Área de Soporte Técnico y Mesa de Ayuda de Gestión de Grabaciones. Desafortunadamente, en todas ellas indicaron no tener el audio solicitado. Una de las últimas respuestas fue la de un señor Edwin Alberto, asistente de grabaciones, quien informó: se efectuó la búsqueda de los archivos audiovisuales correspondientes al proceso identificado con QI 3042-01, de fecha 16 de julio de 2020, en el repositorio de la entidad, sin encontrar alguna coincidencia con la grabación solicitada, evidenciando que no ingresó al sistema de gestión de grabaciones archivos de audio o video con los datos referidos. Dadas las evidentes dificultades para conseguir el archivo, en un 8º auto, el despacho requirió a todas las partes, los intervinientes y ambas instancias para que realizaran una búsqueda exhaustiva de la referida audiencia en sus archivos laborales y, en caso de encontrarla, la remitieran inmediatamente. Ninguno de ellos brindó una respuesta positiva. Incluso, a través de la funcionaria sustanciadora, el despacho se comunicó con el señor Edwin, asistente de grabaciones, quien ya había respondido uno de los requerimientos, con el objetivo de constatar si existía alguna posibilidad de recuperar el archivo. El prenombrado explicó que soporte técnico y mesa de ayuda de gestión de grabaciones no tenía manera de rescatar la audiencia, debido a que ésta no fue agendada por la primera instancia con esa área. En un último intento, por intermedio de la sustanciadora, el despacho se comunicó con la sede de Lifesize en Austin, Texas, Estados Unidos, para verificar si existía una copia de seguridad, backup en su nube. La labor fue infructuosa, pues el empleado que atendió la consulta explicó que el almacenaje de los archivos corresponde a cada distrito judicial, por lo cual aconsejaba comunicarse directamente con las autoridades del país. Evidentemente, estamos ante una irregularidad, pues se extravió el testimonio del procesado sin que se lograra su recuperación pese a los múltiples esfuerzos de la Corte. Sin embargo, dadas las particularidades propias del diligenciamiento, en tal anomalía no concurren los criterios de trascendencia o residualidad, lo que descarta de plano invalidar el trámite. ¿Y por qué no se satisfacen los principios de trascendencia y residualidad de las nulidades? Porque si bien hay un vicio por la pérdida de una prueba, tal incorrección no afectó de manera real y cierta las garantías debidas al acusado, sumado a que es posible la reconstrucción de su versión a partir de la síntesis probatoria consignada en las sentencias. Veamos más a fondo las premisas de esa tesis. El principio de inmediación, en su núcleo duro, exige que en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. Esto de acuerdo al artículo 16 del Código de Procedimiento Penal. Para este caso, se mantiene incólume la esencia de la inmediación, gracias a que el acuo presenció directamente la práctica del testimonio de Jorge Enrique y plasmó la respectiva reseña probatoria en su decisión. Asimismo, se salvaguarda el principio de contradicción, cuyo núcleo duro reside en que las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practican
practiquen en forma anticipada. Esto de acuerdo al artículo 15 del Código de Procedimiento Penal. Para este asunto, el defensor participó en la formación del testimonio de Jorge Enrique por medio del respectivo interrogatorio, sin que denunciara ningún contratiempo para ejercer tal facultad. Además, se ha contado con la posibilidad de utilizar el contenido de dicha probanza en sus distintas salidas procesales sin que existan quejas sobre algún obstáculo. Es más, quien promueve la impugnación es el mismo abogado que actuó como defensor público en la sesión del 16 de julio del 2020, cuando el acusado testificó. Así se verifica en la respectiva acta, de donde se reafirma la ausencia de afectación de la garantía de contradicción en el uso de esa prueba. Más todavía, la preservación de las garantías de la defensa, pese a la ausencia de una prueba, se constata definitivamente cuando se ausculta el contenido mismo de la impugnación especial. El núcleo de la discrepancia jurídica no es el testimonio del procesado, sino la crítica a la credibilidad de la versión de la víctima en razón a lo que considera contradicciones internas e incongruencias externas. Es decir, según se extrae del propio recurso, la probanza extraviada no es imprescindible para la teoría defensiva en esta fase del proceso. Al respecto, es pertinente rememorar que la competencia del superior se rige por el principio de limitación, que implica circunscribir el estudio a los argumentos expuestos oportunamente por el recurrente y a aquellos que estén ligados de una manera inescindible. Entonces, primero, si la impugnación especial es la que marca el compás de la controversia, y segundo, si en aquella el testimonio del acusado no es central, por tanto, su ausencia no representa un obstáculo para efectuar el análisis de la cuestión litigiosa. Súmese a ello que el contenido de la testifical no se perdió del todo, pues en el expediente constan las reseñas probatorias de las sentencias. Y en este punto es pertinente recordar que los jueces son fedatarios públicos en el ámbito judicial y su obrar también se rige por los principios de lealtad y buena fe, de acuerdo al artículo 12 del Código de Procedimiento Penal. Esto quiere decir que en ejercicio de su función de emitir actos jurisdiccionales, como lo es una sentencia, el juez da fe de la existencia y contenido de dichos actos. Aun cuando el resumen es bastante sintético, lo cierto es que ninguna de las partes, incluida la defensa, se quejó de que aquel no fuera fiel con lo acontecido en la vista pública. Es más, la síntesis de la impugnación coincide con aquella de las instancias. De modo que en este asunto es válido concluir que la prueba no fue distorsionada por los jueces. Por ende, es seguro fiarse del contenido del testimonio plasmado en los actos jurisdiccionales. En suma, si bien hubo una irregularidad al haberse extraviado el testimonio de Jorge Enrique, o sea, una irregularidad en el principio de acreditación, la misma no perjudica de manera real y cierta las garantías debidas al procesado, o sea, el de trascendencia. Además, la pérdida de esa pieza procesal no impide resolver el asunto, pues ella no es central en la impugnación promovida por la defensa, por el principio de limitación. Y en todo caso, la incorrección es enmendable gracias a la síntesis probatoria de las sentencias, o sea, residualidad. Por ello, la sala descartará la nulidad y corregirá el vicio acudiendo a lo plasmado en los fallos sobre la versión del procesado. Síntesis que, se reitera, coincide con aquella consignada en el recurso. Pasemos ahora a la estructura típica del acceso carnal violento. En el marco de una sociedad democrática fundada en la libertad, la igualdad y la dignidad de sus integrantes, que tiene que ver con el preámbulo y el artículo 1 de la Constitución Política,
Las relaciones sexuales han de responder a la voluntad libre, informada y autónoma de las personas para sostener la interacción de esa índole, bajo la condición de que sean mayores de 14 años, límite fijado por el legislador para la emisión de consentimiento válido. Esto incluye concertar, sin ningún tipo de presión, el quiénes, cómo, cuándo, dónde y demás aspectos relevantes del intercambio sexual. Esto de acuerdo a la sentencia SP 3240 del 2024. Este deber ser es tan preciado para nuestra sociedad como también para múltiples sociedades de diferentes latitudes, que el legislador colombiano buscó su protección a través de su reconocimiento como bien jurídico tutelado por el derecho penal, condensado en la fórmula libertad, integridad y formación sexuales. Específicamente, es el título 4 del Código Penal el que consagra el amplio catálogo de tipos penales en defensa del aludido bien jurídico, de acuerdo otra vez a la misma sentencia SP 3240 del 2024. Y dentro de ese catálogo, uno de los delitos que busca el amparo concreto de la libertad y la integridad sexuales es el acceso carnal violento, previsto en el artículo 205 del Código Penal. De conformidad con esa norma, incurre en el punible en cita el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia. La acción típica es definida por el artículo 212 del mismo estatuto punitivo, como la penetración del miembro viril por la anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. En el delito tipificado en el artículo 205 del Código Penal, la violencia es el elemento nuclear en cuanto constituye el medio para lograr la ejecución del acceso carnal. En ese sentido, la Sala ha explicado que el elemento típico violencia corresponde a la fuerza física o moral encaminada a la consumación de intercambios sexuales sin la aquiescencia real, voluntaria y libre de constreñimiento alguno de la persona ofendida. En otras palabras, se estructura la violencia en el acceso carnal cuando el sujeto activo de la conducta ejerce o se vale de una fuerza física o moral con la cual quebranta la voluntad de la víctima y por esa vía le impide exteriorizar su libre consentimiento al intercambio sexual. En cuanto a la tipología de ese componente delictivo, por violencia física, se entiende cualquier vía de hecho o agresión contra la integridad física o la libertad de disposición del sujeto pasivo o de terceros. Por su parte, la violencia moral consiste en todos aquellos actos de intimidación, amenaza o constreñimiento tendientes a obtener el resultado típico. Dichas acciones han de tener la capacidad de influir de tal manera en la víctima que ésta accede a las exigencias del agresor, a cambio de que no le lesione grave y seriamente la vida, la integridad personal, libertad o cualquier otro derecho fundamental propio o de sus allegados. La violencia debe ser inferida del contexto de los acontecimientos y de la naturaleza de las relaciones surgidas entre víctima y victimario. Como quiera que lo primordial es establecer cuál era la voluntad del titular del bien jurídico al momento de la ejecución del comportamiento de índole sexual, sin importar sus reacciones o la ausencia de estas. En otros términos, el juez ha de valorar si hubo libre consentimiento en la relación sexual o si por el contrario, ésta respondió a algún tipo de violencia generada o aprovechada por el sujeto activo. En suma, la violencia y la ausencia de libre consentimiento son dos caras de la misma moneda en la estructura típica del artículo 205 del Código Penal, pues
comete el delito quien realice acceso carnal con otra persona valiéndose de alguna circunstancia que implique la fuerza física o moral, con la cual impida a la víctima dar su consentimiento de manera libre y voluntaria a la relación sexual. Pasemos a la relevancia del testimonio de la víctima en delitos sexuales y la metodología de corroboración periférica. En pacífica y reiterada jurisprudencia, la Sala ha señalado que una característica común de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales es su comisión en lugares reservados, privados y fuera del alcance de cualquier observador, por lo que la víctima suele ser el único testigo de la agresión. Esto de acuerdo a la sentencia SP 557 del 2024, que recoge la SP 086 del 2023. Proposición cuyo carácter de máxima de la experiencia, no está de más recalcar, ha sido ampliamente reconocida por la Corte. Con relación a la demostración de la existencia del delito de acceso carnal violento, resulta necesario indicar que, en la generalidad de los casos, el agresor actúa en la clandestinidad, ejerce los actos de manera tal que nadie los perciba. De ahí que ha dado en denominárselos como delitos a puerta cerrada. Así, la víctima es testigo de excepción en delitos de índole sexual, por cuanto sobre ella se ejecutan las maniobras libidinosas en escenarios que generalmente carecen de presencia de terceros. De por sí, esto exige que la valoración de su testimonio se realice con especial esmero. Pero además, como las versiones de la víctima y victimario, muchas veces contrapuestas, no suelen estar acompañadas de pruebas directas para establecer los pormenores del hecho investigado, la Corte ha recurrido a la metodología de la corroboración periférica para sortear ese obstáculo. Con apoyo de la jurisprudencia española, se propone acudir a la comprobación de datos marginales o secundarios para examinar la credibilidad de la versión de la víctima. En términos prácticos, dicha metodología busca otorgar a los jueces herramientas para resolver los casos sometidos a su conocimiento, especialmente en aquellos que se investigan delitos sexuales y son víctimas niños, niñas y adolescentes. De manera ilustrativa, mas no exhaustiva, la Sala ha indicado los ejemplos más comunes de corroboración. Esto en las sentencias SP 126 del 2024 y SP 086 del 2023. 1. El daño psíquico sufrido por el menor. 2. El cambio comportamental de la víctima. 3. Las características del inmueble o el lugar donde ocurrió el abuso sexual. 4. La verificación de que los presuntos víctima y victimario pudieron estar a solas, según las circunstancias de tiempo y lugar incluidas en la teoría del caso. 5. Las actividades realizadas por el procesado para procurar estar a solas con la víctima. 6. Los contactos que la presunta víctima y el procesado hayan tenido por vía telefónica, a través de mensajes de texto, redes sociales, etc. 7. La explicación de por qué el abuso sexual no fue percibido por otras personas presentes en el lugar donde el mismo tuvo ocurrencia, cuando ello sea pertinente. 8. La confirmación de circunstancias específicas que hayan rodeado el abuso sexual, entre otros. Tales criterios son extensibles a las víctimas adultas, en la medida en que los delitos sexuales suelen cometerse en la clandestinidad, máxima de la experiencia, sea la víctima menor o mayor de edad. Por supuesto, con independencia de la edad del sujeto pasivo, las corroboraciones que se empleen han de estar acreditadas dentro del proceso, siendo perfectamente válido que la fuente de prueba sea el propio testimonio de la víctima, como lo habilita el principio de libertad probatoria, que se encuentra en el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal. Y es aquí donde terminamos con el primer capítulo de 2 en total de la sentencia radicado 69070, esperándolos en el siguiente episodio, el cual contendrá el caso en concreto y las medidas de restablecimiento de los derechos.
Terminaremos entonces allí con la resolución del caso por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los esperamos pues en nuestro próximo episodio. Un abrazo.